Millonario estéril ve a un niño llorando en la tumba de su exesposa. La respuesta del niño lo hace llorar. ¿Mi mamá escribió esto para ti? Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El viento silbaba a través de las verjas de hierro del cementerio mientras William Taylor se ajustaba más el abrigo de cachemira sobre los hombros. A los 45 años, el magnate farmacéutico proyectaba una figura imponente, alto, con ojos gris acero que hacían juego con las lápidas que lo rodeaban. El ramo en su mano se sentía como una obligación, muy parecido a esta visita anual a la tumba de su exesposa. Habían pasado 5 años desde la muerte de Melissa, pero William no sentía nada más allá de una leve irritación por haber tenido que reprogramar una reunión de la junta directiva para este ritual. El sendero adelante estaba vacío, excepto por una pequeña figura encorvada sobre una tumba cercana. A medida que William se acercaba al lugar de descanso de Melissa, notó que se trataba de un niño en silla de ruedas, de quizás 8 o 9 años, cuyos pequeños hombros se sacudían con sollozos silenciosos. William colocó sus flores metódicamente contra la lápida, marcando mentalmente esta tarea como completada en su lista. Cuando se giró para irse, el niño se había acercado en su silla, sorteando el camino de grava con evidente dificultad. Sus miradas se encontraron. Los ojos del niño, enrojecidos e hinchados, los de William, fríos e impacientes. ¿Es usted el señor William Taylor? La voz del niño era sorprendentemente firme, a pesar de su rostro bañado en lágrimas. William asintió secamente, ya buscando su teléfono para revisar correos. «Soy Ethan», dijo el niño, jugueteando con algo en su regazo. «Antes de que mi mamá muriera la semana pasada, me hizo prometer que le daría esto». Extendió un sobre amarillento con dedos temblorosos. Algo en la mirada decidida del niño hizo que William tomara la carta. La caligrafía en el anverso era inconfundiblemente la de Melissa, esa elegante letra cursiva que alguna vez llenó notas de amor en los primeros días de su relación. William la abrió de un tirón, su estudiada compostura resquebrajándose mientras leía: «William, este es nuestro hijo, Ethan. Los médicos se equivocaron. No eras estéril. Descubrí que estaba embarazada después de nuestro divorcio, pero tu claro odio hacia los niños y lo que llamabas debilidad me hicieron ocultártelo. Ahora que me he ido, no tiene a nadie. A pesar de todo, creo que todavía hay bondad en ti. Es tuyo, William. Por favor, no lo castigues por mis decisiones». El papel temblaba en la mano de William mientras sus ojos iban y venían entre la carta y el niño. El parecido era, de repente, aterradoramente claro. Ethan tenía su mandíbula, sus ojos, incluso la forma en que sus cejas se fruncían en concentración. «¿Dónde te estás quedando ahora?», logró decir William, con la voz inusualmente tensa. «En ningún lado, señor. La señora de Servicios Sociales dijo que mañana me encontrarán un hogar especial debido a mí». Ethan hizo un gesto hacia su silla de ruedas. «Disculpe, a mi condición». William se quedó paralizado, mirando a este niño, su hijo, frágil en una silla de ruedas con una condición médica de la que no sabía nada, mirándolo con una mezcla de esperanza y resignación. Por primera vez en décadas, William Taylor no tenía la menor idea de qué hacer a continuación. El elegante Bentley de William se detuvo en la entrada circular de su mansión, la silla de ruedas torpemente doblada en el maletero. El viaje desde el cementerio había sido silencioso, con William haciendo llamadas urgentes a su abogado y Ethan mirando por la ventana, aferrado a una pequeña mochila que contenía toda su vida. «Esto es temporal», declaró William secamente mientras su ama de llaves, la señora Winters, ayudaba a Ethan a entrar. La mansión resonaba con vacío, suelos de mármol, muebles minimalistas, arte abstracto que costaba millones pero no transmitía calidez alguna. «La suite de invitados del ala este», instruyó William a la señora Winters, negándose a encontrar la mirada de Ethan, «y consiga una enfermera, alguien con experiencia en estos asuntos». Esa noche, solo en su estudio, William se sirvió un whisky y estudió la carta de nuevo. La duda lo recorría. Melissa tenía que estar mintiendo. Los médicos habían sido definitivos. Él era estéril. Lo había sido desde nacimiento. Una excusa conveniente cuando ella quería hijos y él no. Su mente divagó hasta su última pelea. Hay miles de niños que necesitan un hogar,
William, había suplicado Melissa. No construí un imperio para desperdiciarlo en la genética desechada de otro, había respondido él fríamente. El recuerdo lo hizo estremecerse ahora. William abrió su laptop, tecleando condiciones neurodegenerativas en niños con dedos temblorosos. A medida que los términos médicos y los pronósticos llenaban su pantalla, algo dentro de él se contrajo. Cerró la laptop de golpe y ordenó a su asistente que organizara una prueba de ADN inmediatamente. Más tarde, al pasar por la habitación de invitados, William escuchó un llanto suave. Hizo una pausa, con la mano levantada para tocar, y luego la bajó. El consuelo no estaba en su repertorio. En su lugar, llamó al laboratorio, exigiendo que los resultados del ADN se aceleraran. Señor, le recordó su asistente, son las 2 de la madrugada, no me importa si es el día del juicio final, espetó William. Quiero esos resultados mañana. A la mañana siguiente, William encontró a Ethan observando silenciosamente el jardín desde su silla de ruedas en la terraza. La luz de la mañana capturó el perfil del niño y el parecido golpeó a William de nuevo. Innegable, a pesar de su desesperado deseo de negarlo. Los médicos dicen que pronto necesitaré la silla de ruedas todo el tiempo, dijo Ethan sin girarse. Cada mes me cuesta más estar de pie. El desapego clínico en la voz del niño, tan parecido al suyo cuando discutía verdades incómodas, inquietó profundamente a William. He dispuesto que un especialista te examine, dijo William con rigidez. Y una enfermera llega hoy. Ethan finalmente se giró hacia él, con los ojos desconcertantemente directos. No tiene que quedarse conmigo, ¿sabe? Mamá dijo que podría no quererme. Algo en esas palabras, la resignación, la expectativa de rechazo, traspasó la armadura cuidadosamente construida de William. Por un breve momento, se vio a sí mismo a los 9 años, de pie ante su propio padre, escuchando que no era lo suficientemente bueno, fuerte o digno. Esperaremos la prueba, respondió William, su voz más suave de lo que pretendía. Hasta entonces, aquí es donde te quedas. Mientras se alejaba, William no pudo explicar el extraño alivio que sintió cuando Ethan lo llamó. Me gusta su jardín. Mamá nunca tuvo espacio para flores. Los resultados del ADN llegaron por mensajero 2 días después. William se encerró en su estudio para abrir el sobre, con las manos inusualmente temblorosas. El lenguaje clínico se volvía borroso ante sus ojos, pero una frase destacaba con claridad cristalina: 99.998% de probabilidad de paternidad. William se hundió en su sillón de cuero, el papel deslizándose de sus dedos. La ciencia lo había traicionado 2 veces, primero con el diagnóstico incorrecto de esterilidad y ahora con la confirmación de que Ethan era indiscutiblemente su hijo. Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Rebecca, la enfermera pediátrica que había contratado, estaba en la puerta, con expresión tensa. Señor Taylor, hay una tal señora Daniels aquí, de servicios sociales. Insiste en hablar con usted sobre Ethan. En la sala de estar, una mujer severa con zapatos prácticos y una carpeta gruesa de documentos esperaba. Señor Taylor, me preocupa la repentina colocación de un niño con necesidades especiales en su hogar sin la evaluación o preparación adecuadas. La mandíbula de William se tensó. He contratado especialistas y ordenado equipamiento. No se trata de dinero, contraatacó la señora Daniels. Ethan tiene necesidades físicas y emocionales específicas. Su condición es progresiva. ¿Está preparado para ver a su hijo perder sus habilidades una por una, para ayudarlo a procesar ese duelo? La palabra hijo golpeó a William como un mazazo. Tenemos un excelente centro de acogida especializado que... No. La voz de William cortó la habitación como acero. Ethan se queda aquí. Sus ojos se entrecerraron. Señor Taylor, perdone mi franqueza, pero su reputación le precede. Ha construido un imperio priorizando las ganancias sobre las personas. ¿Por qué debería creer que de repente puede priorizar las necesidades de un niño? Algo se encendió en el pecho de William, ira, orgullo, o quizás algo más profundo que no podía nombrar. Porque es mi hijo. Las palabras sonaron extrañas en su lengua. Y yo protejo lo que es mío.
Después de que ella se fue, William se sintió atraído por los archivos de investigación de su compañía. Horas más tarde, el horror lo invadió al descubrir un proyecto de investigación abandonado centrado en la condición exacta de Ethan. Él personalmente había cancelado la financiación hacía 8 meses, cuando las proyecciones de ganancias no alcanzaron. No hay suficientes pacientes afectados para justificar los costos de desarrollo, decían sus propias notas insensibles. La bilis le subió a la garganta al darse cuenta de que sus decisiones comerciales habían impactado directamente las oportunidades de su hijo. Años de recortes de costos despiadados, de tratar enfermedades raras como empresas no rentables. ¿A cuántos otros niños había condenado mediante cálculos de hojas de cálculo? William se encontró fuera de la habitación de Ethan, observando cómo el niño luchaba por pasarse de su silla de ruedas a la cama. La determinación de su hijo era evidente en cada movimiento laborioso, en cada mueca que desaparecía rápidamente cuando pensaba que alguien podría ver. Cuando Ethan casi se cae, William instintivamente dio un paso adelante y luego se congeló. ¿Qué derecho tenía él a ayudar ahora? ¿Cómo podían unas manos que habían cancelado la investigación sobre la cura de su hijo ofrecer consuelo? «Puedo hacerlo», dijo Ethan con firmeza, sin levantar la vista. «Mamá me enseñó cómo». Después de un intento más doloroso, Ethan tuvo éxito, acomodándose en la cama con la tranquila dignidad de alguien acostumbrado a librar batallas solo. William se retiró en silencio, regresando a su estudio donde hizo una sola llamada telefónica. «Reinicie el proyecto Helios», ordenó a su director de investigación. «No me importa el costo. Encuéntreme todo lo que sabemos sobre condiciones neurodegenerativas pediátricas. Y Jenkins, esto es ahora nuestra máxima prioridad». Rebecca Harris ajustó su reloj de enfermera y organizó los medicamentos de Ethan con eficiencia experimentada. A los 3 días de su empleo en la mansión Taylor, ya se había formado sus opiniones sobre su amo. William Taylor podría ser un genio farmacéutico con miles de millones a su nombre, pero como padre, era lamentablemente inadecuado. ¿Tu padre te ha preguntado sobre tu horario de fisioterapia?, preguntó Rebecca a Ethan, ayudándolo a estirar sus piernas cada vez menos cooperativas. «Está muy ocupado», respondió Ethan diplomáticamente, sus ojos desviándose hacia la puerta como si William pudiera materializarse. Los labios de Rebecca se apretaron en una fina línea, demasiado ocupado para su propio hijo. Más tarde esa tarde, mientras Rebecca paseaba a Ethan por la extensa primera planta de la mansión, descubrieron un piano de cola en una sala de estar raramente utilizada. La funda antipolvo sugería que no se había tocado en años. «Solía tomar clases», dijo Ethan en voz baja, sus ojos iluminándose por primera vez desde su llegada, antes de que mis manos comenzaran a debilitarse. Con una determinación que sorprendió a Rebecca, Ethan se maniobró desde la silla de ruedas hasta el banco. Sus primeros intentos de tocar fueron torpes, sus dedos no respondían como antes. Pero gradualmente, una melodía simple emergió, vacilante pero reconocible. Ninguno de los dos notó a William de pie en las sombras del pasillo, el maletín olvidado a su lado. Observaba a Ethan luchar con fascinación e incomodidad. El rostro del niño reflejaba una intensa concentración, alegría cuando las notas salían correctamente y una obstinada resolución cuando no lo hacían. William reconoció esa expresión. Era la misma que él ponía al abordar desafíos empresariales aparentemente imposibles. Esa conexión genética lo inquietaba más que cualquier prueba de ADN. Cuando los dedos de Ethan finalmente flaquearon por completo, su frustración se manifestó en una única lágrima que rápidamente se secó. Mientras intentaba regresar a su silla de ruedas, sus piernas debilitadas cedieron. William instintivamente dio un paso adelante, luego se congeló cuando Rebecca apareció, ayudando a Ethan a regresar a salvo a su silla. «Lo hiciste maravillosamente», le aseguró ella. «No, no lo hice», respondió Ethan con brutal honestidad. «Pero lo intentaré de nuevo mañana». Más tarde, Rebecca confrontó a William en su estudio, su comportamiento profesional apenas ocultando su desaprobación. «Necesita a su padre, señor Taylor. No solo su dinero o su personal contratado». William levantó la vista fríamente de su laptop. «Lo que necesita es atención médica. Yo puedo proporcionarla».
El sentimentalismo no curará la miopatía miofibrilar progresiva. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par ante su evaluación clínica. ¿Investigó su condición? Sé todo al respecto, respondió William, su voz mecánica. Pronóstico promedio, opciones de tratamiento, tasas de éxito. Volvió a su pantalla. He reestructurado toda mi división de investigación para explorar enfoques innovadores. ¿Y aún así no puede reestructurar su agenda para cenar con él? Señora Harris, dijo William con una calma peligrosa, la contraté para cuidar las necesidades físicas de mi son, no para criticar mi crianza. Rebecca se mantuvo firme. Su hijo necesita tanto medicina como amor, señor Taylor. ¿Cuál de los dos teme proporcionar? Después de que ella se fue, William permaneció inmóvil, sus palabras resonando incómodamente. En su pantalla, resúmenes de investigación y revistas médicas brillaban con fríos hechos y estadísticas sobre la condición de Ethan. William entendía esto. Eran cuantificables, manejables. Lo que no podía cuantificar era la sensación de vacío en el pecho cuando había visto a Ethan luchar en el piano, o el impulso desconocido de ayudar cuando el niño casi se cae. Para un hombre que había construido un imperio sobre la certeza y el control, estas nuevas emociones eran tan aterradoras como extrañas. La mañana comenzó con caos en Taylor Pharmaceuticals. William irrumpió en el piso ejecutivo, su rostro una nube de tormenta de ira. ¿Me estás diciendo que vendimos la investigación sobre la miopatía miofibrilar a Nexus? Exigió, golpeando una carpeta sobre la mesa de conferencias. Su equipo ejecutivo se movió incómodamente. Señor, usted aprobó la venta hace 6 meses, le recordó amablemente su director financiero. El proyecto se consideró financieramente inviable y Nexus ofreció 3 veces su valor. La mandíbula de William se tensó. Lo que meses atrás parecía una brillante estrategia de negocios, ahora se sentía como una traición. Esos archivos contenían posibles tratamientos para la condición de Ethan, vendidos a la competencia debido a sus propios cálculos despiadados de ganancias. Durante 3 días, William desapareció en su oficina en casa, emergiendo solo para tomar café mientras revisaba cada trozo de investigación que su compañía había retenido. Las llamadas telefónicas a los científicos no obtuvieron respuesta, mientras Ethan comía con Rebecca, mirando ocasionalmente la puerta cerrada de la oficina. Al 4.º día, William finalmente emergió, con ojeras y sin afeitar. Encontró la casa tranquila y siguió el sonido de un suave tarareo hasta el jardín. Ethan estaba sentado en su silla de ruedas bajo un roble, un cuaderno de bocetos equilibrado en sus rodillas. Su mano se movía lentamente sobre el papel, cada trazo deliberado y cuidadoso. William se acercó en silencio, esperando que el niño se sobresaltara. En cambio, Ethan simplemente levantó la vista y luego volvió a su dibujo. Finalmente saliste de tu cueva, observó Ethan con naturalidad. William parpadeó, sorprendido por la franqueza. Tenía trabajo que hacer. Mamá decía que siempre estabas trabajando. Decía que así es como cambias el mundo. La mano de Ethan tembló ligeramente mientras continuaba dibujando. No estaba enojada por eso. William se encontró sin palabras ante esta inesperada absolución de Melissa desde el más allá. ¿Qué estás dibujando?, preguntó finalmente. Ethan dudó antes de girar el cuaderno de bocetos. A William se le cortó la respiración. Era él, representado con sorprendente habilidad para un niño de 9 años. El retrato capturaba no solo sus rasgos, sino algo más profundo, la intensidad en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Mamá tenía fotos, explicó Ethan. Dijo que saqué mi habilidad para el dibujo de tu lado de la familia. William recordó las acuarelas de su madre, guardadas después de su muerte cuando su padre consideró el arte una actividad frívola. Se equivocó en una cosa, continuó Ethan, volviendo a su boceto. ¿En qué? Dijo que eras un buen hombre que olvidó cómo demostrarlo. Los trazos de Ethan se volvieron más firmes. No pareces haberlo olvidado. Pareces no haberlo sabido nunca. La brutal honestidad, dicha sin malicia, golpeó más profundamente que cualquier confrontación en la sala de juntas. Antes de que William pudiera responder, las nubes oscuras que se habían estado acumulando de repente se abrieron.
Grandes gotas de lluvia los azotaron mientras retumbaba un trueno. Ethan luchó por recoger sus materiales de arte mientras la lluvia se intensificaba. Sin pensar, William lo levantó en brazos, dejando la silla de ruedas mientras corría hacia la casa. Ethan era más ligero de lo que esperaba, aterradoramente frágil en sus brazos. El niño instintivamente rodeó el cuello de William con sus brazos, el primer contacto físico real entre ellos. Dentro, William sentó a Ethan en un sofá, ambos goteando sobre la costosa tapicería. Se giró para llamar a Rebecca, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Ethan se había quedado dormido casi al instante, su pequeño cuerpo agotado por el simple acto de dibujar. William se quedó observando a su hijo dormido, el retrato olvidado en su mano. Algo desconocido se agitó en su pecho. No lástima, no obligación, sino algo más complejo e incómodo. Más tarde, mientras Ethan dormía la siesta, William colocó silenciosamente el dibujo en el cajón de su escritorio, sus dedos demorándose en la imagen antes de guardarla. «Nos vamos a Boston en 2 horas», anunció William en el desayuno, sorprendiendo tanto a Ethan como a Rebecca. No se había unido a ellos para una comida en días. «¿Boston?», preguntó Rebecca, revisando automáticamente el horario de medicación de Ethan en su tableta. «Congreso médico. 3 días». Los ojos de William se desviaron hacia Ethan y luego se apartaron. «He conseguido una enfermera temporal allí. Señora Harris, tendrá unas vacaciones pagadas». Rebecca frunció el ceño. «La rutina de Ethan es delicada. Una nueva cuidadora, ya acepté la invitación al Congreso», interrumpió William. «El arreglo es final». Después del desayuno, Rebecca encontró a William en su estudio. «Con todo respeto, señor, Ethan no es una maleta que pueda facturar en un hotel mientras asiste a reuniones. Este congreso tiene un panel sobre tratamientos experimentales para trastornos musculares raros», respondió William sin levantar la vista. «Necesito hablar directamente con los investigadores». La expresión de Rebecca se suavizó ligeramente. «¿Está investigando su condición?». «Estoy explorando todas las opciones». William enderezó unos papeles en su escritorio. «El panel incluye científicos que trabajaron anteriormente para mi compañía, científicos cuyos proyectos discontinué». La comprensión apareció en el rostro de Rebecca. «Está tratando de recuperar la investigación que vendió». William finalmente la miró a los ojos. «Lo que sea necesario». Horas más tarde, llegaron al Grand Meridien Hotel de Boston. Mientras un botones llevaba su equipaje, Ethan se maravillaba del ornamentado vestíbulo, con los ojos muy abiertos. «Esto es más elegante que los hospitales en los que he estado». William logró una sonrisa tensa. «La suite Penthouse es accesible», me aseguré. Más tarde esa noche, William se ajustó la corbata antes de la recepción del Congreso. Había conseguido que una enfermera local llamada Julia se quedara con Ethan. «¿Qué compañías estarán allí?», preguntó Ethan inesperadamente, observando a William prepararse. «La mayoría de las principales firmas farmacéuticas». «¿Por qué?». Ethan se encogió de hombros. «Mamá solía leerme noticias de negocios. Dijo que eras famoso por ser el tiburón de Pharma Street». William se puso rígido. «Ese era un apodo sensacionalista. Dijo que eras el mejor haciendo dinero con la medicina». Los ojos de Ethan no contenían juicio, solo curiosidad. «¿Es por eso que eres tan rico?». La franqueza de la pregunta tomó a William desprevenido. «Es complicado». «En realidad no», respondió Ethan. «O ayudas a la gente a mejorar y ganas dinero, o simplemente ganas dinero». Antes de que William pudiera responder, llegó la enfermera, salvándolo de tener que contestar. La recepción del Congreso bullía de élites de la industria. William navegaba entre la multitud con facilidad experimentada, estrechando manos e intercambiando cumplidos mientras mentalmente trazaba un mapa de los investigadores que necesitaba acorralar con respecto a la condición de Ethan. «William Taylor». Resonó una voz en la sala. «El mismísimo tiburón». El doctor Abe Jenkins se acercó, con una copa de champán en la mano. «Sigue nadando en ganancias mientras los pacientes se ahogan en deudas». Las conversaciones circundantes se acallaron mientras la gente observaba cómo se desarrollaba la confrontación.
Dr. Jenkins, reconoció William fríamente. Sigue culpando a los negocios por sus fracasos de investigación. Jenkins sonrió sin calidez. Recientemente publiqué un artículo sobre ética farmacéutica. Debería leerlo, si puede entender palabras que no estén precedidas por signos de dólar. Los susurros se extendieron por la multitud. William mantuvo la compostura, aunque sus nudillos se blanquearon alrededor de su copa. Algunos de nosotros construimos negocios sostenibles que hacen avanzar la medicina, respondió William con ecuanimidad. Otros persiguen reconocimientos académicos mientras los tratamientos reales languidecen en laboratorios subfinanciados. ¿Sostenible? Jenkins rió amargamente. ¿Es eso lo que llama abandonar la investigación de enfermedades raras porque la población afectada no es lo suficientemente rentable? William abrió la boca para lanzar una réplica cortante cuando un movimiento en la entrada llamó su atención. Julia, la enfermera, entraba en la sala de recepción empujando la silla de Ethan. Los ojos del niño recorrieron la multitud hasta que se encontraron con los de William. Lo siento, señor Taylor, explicó Julia mientras se acercaban. Insistió mucho en ver dónde iba a hablar usted. Mañana. William se sintió expuesto mientras las conversaciones a su alrededor morían. Todos conocían sus despiadadas prácticas comerciales. Ahora veían al niño en la silla de ruedas, observándolo con indisimulada curiosidad. ¿Es este su hijo?, preguntó Jenkins, la sorpresa genuina reemplazando la hostilidad. Antes de que William pudiera responder, Ethan extendió su mano a Jenkins. Soy Ethan Taylor. ¿Es usted uno de los médicos que investiga enfermedades musculares? La simple pregunta, hecha con tanta inocente franqueza, transformó la atmósfera. Jenkins se arrodilló al nivel de Ethan, su comportamiento completamente cambiado. Lo soy, jovencito. De hecho, es el trabajo de mi vida. William observó, sin palabras, cómo su mayor crítico profesional y su hijo comenzaban una animada conversación sobre tratamientos experimentales. Por primera vez, William se vio a sí mismo a través de los ojos de Ethan y se encontró deficiente. El regreso a la mansión conllevaba una extraña tensión. William había acortado su viaje a Boston después de la recepción del Congreso, cancelando su ponencia en favor de una partida apresurada. Durante todo el vuelo de regreso, se había sumergido en su tableta, mirando ocasionalmente a Ethan con una expresión indescifrable. Habían pasado 2 días desde su regreso, y William se había retirado una vez más a su estudio. Ethan había preguntado por él solo una vez, y luego pareció aceptar la renovada ausencia con resignación experimentada. Rebecca encontró a Ethan al pie de la gran escalera en la tercera mañana, su silla de ruedas estacionada a un lado. Usando la ornamentada barandilla como apoyo, intentaba subirse al primer escalón. Ethan, se apresuró ella. ¿Qué estás haciendo? Subiendo las escaleras, respondió él, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, como la gente normal. Hay un ascensor. Podemos usarlo. No quiero usar el ascensor. La voz de Ethan se quebró por la frustración. Quiero usar las escaleras, como antes de que todo comenzara a fallar. Rebecca se movió para ayudarlo, pero Ethan negó con la cabeza ferozmente. Puedo hacerlo solo. Desde la puerta de su estudio, William observaba en silencio, atrapado entre la intervención y el respeto por la determinación de su hijo. La escena le resultaba dolorosamente familiar, él mismo, a los 9 años, luchando con el álgebra mientras su padre observaba fríamente, negándose a ofrecer ayuda porque los hombres Taylor superan los obstáculos por sí mismos. Ethan logró subirse al primer escalón, un destello de triunfo cruzando su rostro antes de desvanecerse en concentración mientras enfrentaba el siguiente. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. William dio un paso adelante justo cuando el agarre de Ethan flaqueó. Antes de que cualquiera de los adultos pudiera alcanzarlo, el niño cayó hacia atrás, un grito de dolor escapándose mientras golpeaba el suelo de mármol. Rebecca se arrodilló inmediatamente a su lado, la evaluación profesional superando el pánico. ¿Dónde te duele, Ethan? Mi muñeca, jadeó, acunando su brazo izquierdo. William permaneció congelado, inútil, mientras Rebecca examinaba suavemente la lesión. Necesitamos una radiografía,
decidió ella, mirando a William. Podría estar rota. La sala de espera del hospital estaba pintada con colores alegres que no lograban enmascarar la atmósfera institucional. William caminaba de un lado a otro mientras Rebecca llenaba formularios. Ethan los observaba a ambos en silencio desde su silla de ruedas, con la muñeca en una férula temporal. ¿Por qué siquiera hacen escaleras?, murmuró finalmente Ethan, rompiendo el tenso silencio. William dejó de caminar. Si construyes cosas que no todos pueden usar, ¿realmente estás diciendo que algunas personas no importan?, continuó Ethan, su joven rostro serio. Eso es lo que haces en tu compañía, ¿verdad? Decidir quién importa. La franqueza de la pregunta aturdió a William. Antes de que pudiera formular una respuesta, un médico llamó el nombre de Ethan. Horas más tarde, Ethan dormía en su cama de hospital, con la muñeca fracturada enyesada en azul. William estaba de pie junto a la ventana, las luces de la ciudad borrosas mientras el agotamiento y una emoción inesperada lo invadían. «Estará bien», dijo Rebecca en voz baja, entrando con café. La fractura fue limpia. «Esta vez», respondió William, con voz áspera. ¿Y la próxima vez? ¿O cuando no pueda caminar en absoluto? ¿O cuando su músculo cardíaco se debilite? Rebecca lo estudió cuidadosamente. Ha estado investigando su condición a fondo. Sé exactamente lo que viene. Las manos de William se apretaron alrededor de la taza de café. He mirado cada estudio, cada historial de caso. Sé lo que perderá, cuándo lo perderá, cómo terminará. Y sabiendo esto, ¿qué harás? William se apartó de la ventana, su rostro demacrado con una emoción que Rebecca no pudo nombrar del todo. No sé cómo ser lo que él necesita, admitió. Solo sé su padre, respondió Rebecca simplemente. El resto vendrá solo. La mansión bullía de actividad. Los obreros se movían eficientemente por los pasillos, instalando elegantes rampas sobre los escalones, ensanchando puertas y montando barandales de apoyo en lugares estratégicos. En el vestíbulo principal, un técnico de ascensores hacía los ajustes finales a un elevador recién instalado. Desde su oficina temporal en el solarium, William supervisaba el caos con una paciencia inusual. Planos arquitectónicos cubrían su escritorio improvisado, cada página marcada con cuidadosas anotaciones de su puño y letra precisa. El contratista dice que las modificaciones de la piscina estarán terminadas la próxima semana, informó Rebecca, entrando con el horario de medicación de Ethan. El equipo de la sala de terapia llega mañana. William asintió, estudiando un plano de los accesorios de baño accesibles. Y el sistema activado por voz se instala el jueves. Rebecca hizo una pausa, observando a William con un nuevo respeto. Ha pensado en todo. Apenas, respondió William, su atención desviándose hacia Ethan en el jardín, visible a través de las ventanas. El niño intentaba navegar por los senderos de piedra recién instalados en su silla de ruedas, su muñeca enyesada dificultando la tarea. Debería haber hecho esto hace semanas. Esa noche, William llamó tentativamente a la puerta de Ethan, con una pila de libros bajo el brazo. Las renovaciones habían llegado a la suite de Ethan, transformándola con adaptaciones sutiles que reconocían su condición sin enfatizar la limitación. «Hora de dormir», anunció William torpemente, flotando en el umbral. Ethan levantó la vista de su tableta, sorprendido. «No tiene que hacerlo. Rebecca suele ayudarme. Le he dado la noche libre». William se acercó, colocando los libros en la mesita de noche. «Pensé que quizás podría leerte esta noche». La sugerencia quedó suspendida en el aire, ambos reconociéndola como la obertura que era. «Mamá solía leerme todas las noches», dijo Ethan en voz baja, antes de que se enfermara demasiado. William asintió, inseguro de cómo responder a la mención de Melissa. Tomó el libro de arriba, una colección de artículos de ciencia para jóvenes lectores. Esto parecía apropiado. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Ethan. Mamá me conseguía novelas de misterio. Decía que necesitaba imaginación, no solo hechos. «¿Puedo conseguir libros diferentes mañana?», ofreció William rápidamente. «No, esto está bien». Ethan se acomodó contra las almohadas. «Me gusta la ciencia.
William comenzó a leer mecánicamente, su voz de empresario plana y sin modulación. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el contenido lo atrajo. Un artículo sobre exploración espacial escrito con sorprendente elegancia. Su tono se suavizó, encontrando ritmos naturales en la prosa. Cuando terminó el primer artículo, William levantó la vista y encontró a Ethan observándolo atentamente. «¿Lees diferente a mamá?», observó Ethan. Ella hacía voces. «Tú suenas como si estuvieras tratando de entender cada palabra». «Supongo que sí», admitió William. «La ciencia siempre fue más comprensible para mí que la ficción». «¿Por qué?». La simple pregunta tomó a William desprevenido. «La ficción es impredecible. La ciencia sigue reglas». ¿Como los negocios?, preguntó Ethan astutamente. «Sí». William consideró sus siguientes palabras cuidadosamente. «En los negocios, las decisiones se basan en datos, probabilidades, retorno de la inversión. Es ordenado». Ethan asintió pensativamente. «¿Es por eso que detuviste esa investigación, la que mencionó el Dr. Jenkins, para personas con condiciones como la mía? ¿Porque los números no funcionaban?». La franqueza de la pregunta golpeó a William como un impacto físico. Podría haberla desviado o desestimado como una simplificación infantil. En cambio, mirando a esos ojos tan desconcertantemente parecidos a los suyos, eligió la honestidad. «Sí. Y me equivoqué». La admisión quedó entre ellos, pesada y transformadora. «Lee otra», pidió Ethan después de un momento, señalando un artículo sobre exploración de aguas profundas. Más tarde, mientras Ethan se dormía, William permaneció sentado junto a la cama, observando el constante subir y bajar del pecho de su hijo. En la mesita de noche yacía la revista de ciencia junto a frascos de medicamentos, un vaso de agua y una pequeña foto enmarcada de Melissa que Ethan mantenía cerca. Por primera vez, William miró realmente la fotografía. Melissa riendo, su brazo alrededor de un Ethan más joven y saludable. Había envejecido desde su divorcio, líneas de dificultad grabadas alrededor de sus ojos, pero su sonrisa permanecía sin cambios, genuina, cálida, todo lo que la suya nunca había sido. «Estoy intentando», susurró, inseguro de si se dirigía a la fotografía de Melissa, al niño dormido o a alguna parte de sí mismo largamente reprimida. «No sé si es suficiente, pero estoy intentando». La cabaña dominaba un lago prístino, su terraza de madera desgastada extendiéndose casi hasta el borde del agua. A diferencia de la mansión de William, este retiro era acogedor en lugar de imponente, rústico pero cómodo, con puertas anchas y una rampa recién instalada como únicas pistas de sus modificaciones de accesibilidad. ¿Es dueño de este lugar?, preguntó Ethan, maniobrando su silla de ruedas hacia la terraza, su yeso recién retirado pero con una férula aún soportando su muñeca en recuperación. «Mi abuelo lo construyó», respondió William, dejando las bolsas. Antes de la fortuna Taylor, antes de los productos farmacéuticos, era médico en un pequeño consultorio. Ethan entrecerró los ojos hacia William. «No parece alguien que vaya de pesca». Una pequeña sonrisa tocó los labios de William. «No he estado aquí en 20 años. No desde antes», se interrumpió, los recuerdos aflorando de haber traído a Melissa aquí una vez, al principio de su matrimonio. «¿Antes de qué?». «Antes de convertirme en la persona que todos creen que soy». Rebecca había argumentado en contra de la escapada de fin de semana, citando preocupaciones médicas. Pero William había sido inflexible. «Mis médicos están de acuerdo en que un cambio de ambiente sería beneficioso», había insistido, «y he dispuesto servicios de emergencia si es necesario». Lo que no había mencionado era su profunda necesidad de escapar de la opresiva grandeza de la mansión, de encontrar un terreno neutral donde él y Ethan pudieran finalmente conectar. Esa noche, se sentaron en la terraza con simples cañas de pescar, los sedales lanzados en el agua tranquila. William demostró cómo poner el cebo en el anzuelo, sus manos moviéndose con inesperada familiaridad. «Mi abuelo me enseñó cuando era más joven que tú», explicó. «Dijo que un hombre debería saber cómo alimentarse, independientemente de la fortuna». «¿Tu papá también pescaba?», preguntó Ethan, concentrándose en sostener su caña con manos debilitadas. La expresión de William se ensombreció.
Mi padre creía en las salas de juntas, no en las tiendas de carnada. Consideraba este lugar una vergüenza. ¿Es por eso que dejaste de venir? La franqueza de la pregunta ya no sorprendía a William. Había llegado a esperar la asombrosa habilidad de Ethan para apuntar a los puntos de presión emocionales. En parte, admitió. Mi padre quería un cierto tipo de hijo. Alguien frío, calculador, despiadado en los negocios. Eventualmente, me convertí exactamente en eso. Mamá nunca dijo que fueras frío, dijo Ethan en voz baja, observando su flotador. Incluso cuando estaba más enojada, decía que no siempre fuiste así. Que algo debió haber pasado. William miró al otro lado del lago, la luz del atardecer dorando el agua. Tu madre veía cosas en mí que yo había olvidado que existían. Se quedaron en silencio cuando el sedal de Ethan de repente se tensó. William lo guió para recoger una lubina respetable. El rostro de Ethan se iluminó con triunfo a pesar de sus brazos temblorosos. Más tarde, después de una cena sencilla, Ethan se sentó envuelto en una manta en el sofá, luchando contra el sueño. ¿Me contarás cuándo conociste a mamá? La solicitud sorprendió a William, pero se encontró hablando de una Melissa más joven e idealista que había desafiado su emergente mentalidad corporativa, que creía que la medicina debía sanar más que las cuentas bancarias. Nunca dejó de creer eso, murmuró Ethan somnoliento. Incluso cuando se enfermó y el seguro no cubría sus tratamientos. A William se le cortó la respiración. ¿Qué? Pero Ethan se había dormido, dejando a William con preguntas que lo carcomían durante toda la noche. Al amanecer, William encontró a Ethan ya despierto, observando el amanecer pintar el lago de ámbar y oro. Se sentaron en un cómodo silencio hasta que Ethan de repente se agarró el brazo, el rostro contorsionado por el dolor. Espasmo muscular, jadeó. Pasará. William se congeló, sin preparación para esta manifestación de la enfermedad que acechaba bajo su idilio de fin de semana. Cuando la medicación de emergencia de Ethan no fue inmediatamente efectiva, el verdadero miedo se apoderó de William por primera vez desde que se convirtió en padre. Mientras sostenía a su hijo durante el doloroso episodio, William enfrentó una verdad que había estado evitando. No solo estaba luchando por mejores tratamientos o adaptaciones. Estaba corriendo contra el tiempo mismo. La sala de juntas de Taylor Pharmaceuticals quedó en silencio cuando William concluyó su presentación. 20 rostros ejecutivos lo miraban con expresiones que iban desde el shock hasta la hostilidad abierta. Déjame entender esto correctamente, habló finalmente Gerald Hoffman, el director financiero. ¿Quieres asignar el 40% de nuestro presupuesto de I+D a enfermedades raras, las mismas enfermedades que hemos considerado consistentemente inviables financieramente? William estaba de pie a la cabeza de la mesa, su postura rígida pero confiada. No solo enfermedades raras, Gerald. Una división específica centrada en condiciones neuromusculares pediátricas. Con todo respeto, William, intervino Patricia Chen, jefa de relaciones con inversores, esta propuesta reduciría las ganancias proyectadas en casi un 30% en el próximo año fiscal. Nuestros accionistas invirtieron en una compañía que innova, interrumpió William. Eso es precisamente lo que estoy proponiendo. ¿Innovación que genera retorno? Contraatacó Gerald. Esto es filantropía disfrazada de estrategia empresarial. Los ojos de William se entrecerraron. Es filantropía reconocer mercados sin explotar, posicionarnos por delante de la competencia en campos de tratamiento emergentes, construir una buena voluntad que se traduzca en lealtad a la marca. El doble discurso corporativo sonaba hueco incluso mientras lo decía. Pero William conocía su lenguaje. Él mismo había inventado gran parte de él a lo largo de los años. Tu repentino interés en estas condiciones no tendrá nada que ver con el niño, ¿verdad? Preguntó Gerald en voz baja. La sala se tensó. Todos habían oído rumores sobre el hijo recién descubierto de William con una condición médica progresiva. Mi vida personal es irrelevante para esta discusión, respondió William fríamente, aunque su pulso se aceleró. La propuesta se sostiene por sus méritos comerciales. La Junta necesitará votar, le recordó Patricia. Y francamente, William, puede que no te guste el resultado.
De vuelta en la mansión esa noche, William encontró a Ethan en su habitación recién renovada, rodeado de tecnología de asistencia avanzada, sistemas activados por voz, interfaces de computadora especializadas y ayudas para la movilidad, todo discretamente integrado en el espacio. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó Ethan, levantando la vista de un libro de texto de física. William dudó. Desafiante. No quieren ayudar a niños como yo, ¿verdad? La perspicacia aún tomaba a William desprevenido. Es complicado. No, no lo es, respondió Ethan simplemente. Creen que no valemos el dinero. William se sentó en el borde de la cama de Ethan, repentinamente exhausto. ¿Qué cambió?, preguntó Ethan, aunque su expresión sugería que ya lo sabía. Antes de que William pudiera responder, sonó su teléfono. Rebecca llamaba desde abajo. Señor, el Dr. Matthews está aquí para la evaluación de Ethan. La visita del especialista fue larga y exhaustiva. William observó desde la esquina mientras el Dr. Matthews sometía a Ethan a una serie de evaluaciones, midiendo fuerza, coordinación y función respiratoria. La expresión del médico permaneció profesionalmente neutral, pero William había pasado décadas leyendo señales sutiles en negociaciones comerciales. ¿Qué tan mal?, preguntó William sin rodeos una vez que Ethan descansaba. El Dr. Matthews se quitó las gafas. La progresión es preocupante. Más rápida de lo que esperábamos. Su función respiratoria, particularmente. ¿Opciones de tratamiento? Protocolos estándar por ahora. Pero hay un tratamiento experimental que muestra promesa. Desafortunadamente, el costo no es un problema, interrumpió William. No se trata del costo, señor Taylor. Se trata del acceso. El tratamiento aún está en ensayos, con plazas muy limitadas. El teléfono de William vibró con un mensaje urgente de su oficina. La junta había convocado una sesión de emergencia para la mañana siguiente. Esa noche, William estaba de pie en el umbral de la habitación de Ethan, observando dormir a su hijo. La respiración del niño parecía más dificultosa que antes. O quizás William simplemente estaba más atento a ella ahora. Su teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Gerald: reconsidera tu posición antes de mañana. Los votos están en tu contra. William apagó su teléfono, su decisión ya tomada. El pasillo del hospital parecía interminable mientras William caminaba de un lado a otro fuera de la sala de tratamiento de Ethan. Habían pasado 3 días desde la reunión de emergencia de la junta donde había plantado cara. Señor Taylor, apareció una enfermera. Está preguntando por usted. William entró y encontró a Ethan conectado a equipos de monitorización. Su delgada figura se veía aún más disminuida contra las sábanas blancas del hospital. El último episodio había sido el peor hasta ahora, dificultad respiratoria que le había puesto los labios azules antes de que el equipo de emergencia lo estabilizara. ¿Se supone que deberías estar en tu reunión de la junta?, dijo Ethan débilmente. William negó con la cabeza, tomando la silla junto a la cama. Algunas cosas son más importantes. ¿Te despidieron? La franqueza de la pregunta trajo una sonrisa inesperada al rostro de William. No exactamente. Ajustó la manta de Ethan. Todavía poseo la participación mayoritaria en la compañía. No pueden despedirme, pero votaron para suspender varias de mis iniciativas. Lo que William no compartió fue la crueldad de la confrontación. Como la junta le había presentado un ultimátum, abandonar la iniciativa de enfermedades raras o enfrentar una revuelta coordinada de accionistas. Como había mirado a Gerald Hoffman a los ojos y respondido simplemente, hagan lo peor que puedan. El Dr. Matthews entró, llevando una tableta con resultados de pruebas. Señor Taylor, deberíamos discutir las opciones de Ethan. Mientras el médico detallaba el protocolo de tratamiento experimental, terapia génica con IA que mostraba resultados prometedores en casos similares, William notó la intensa concentración de Ethan. ¿Cuántos niños hay en este ensayo?, preguntó Ethan de repente. El Dr. Matthews dudó. Actualmente, 12 en todo el mundo. Es extremadamente limitado. Pero hay miles con mi condición, persistió Ethan. Desafortunadamente, sí. William reconoció la expresión que se asentaba en el rostro de su hijo,
la misma evaluación calculadora que él mismo hacía antes de decisiones comerciales difíciles. No lo quiero, anunció Ethan. Ethan, comenzó William. No es justo, continuó Ethan con firmeza. Probablemente podrías conseguirme un lugar porque eres rico e influyente, pero ¿qué pasa con todos los demás? El silencio que siguió tuvo un peso que William nunca había experimentado en ninguna confrontación de sala de juntas. Discutiremos esto más tarde, dijo finalmente William. Necesitas descansar. Esa noche, William se sentó solo en la sala de espera del hospital, con la corbata aflojada y el traje arrugado. Rebecca le trajo café, su expresión compasiva. Está durmiendo ahora, informó. Sus niveles de oxígeno están mejor. William asintió distraídamente, su mente repasando escenarios, contingencias, posibilidades. Rechazó el lugar en el ensayo, dijo William finalmente, un niño de 9 años con más claridad ética que la mayoría de mi junta. Rebecca se sentó a su lado. Es hijo de su padre en determinación, y quizás de su madre en corazón. El comentario golpeó profundamente a William. Melissa se habría sentido orgullosa de Eloy. No estoy seguro de que ella diría lo mismo de mí. Creo que podría sorprenderte, respondió Rebecca amablemente. William miró su reflejo en la ventana. El exitoso hombre de negocios que había priorizado los márgenes de ganancia sobre las vidas humanas durante décadas. El hombre que había abandonado la investigación que podría haber ayudado a su propio son años antes. Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Su científico investigador principal, avance en el protocolo miofibrilar. Necesito aprobación de financiación inmediata para proceder. Los dedos de William flotaron sobre el teléfono. Su fortuna personal seguía siendo vasta, incluso si los recursos de la compañía ahora estaban restringidos. Podía financiar la investigación de forma privada, quizás asegurar un tratamiento para Ethan. Pero las palabras de Ethan resonaban, ¿qué pasa con todos los demás? Por la mañana, William tenía su respuesta. Entró en la habitación de Ethan con un propósito renovado. Tengo una propuesta, le dijo a su hijo. Aceptas el lugar en el ensayo, y yo uso todos los recursos que tengo para expandir el ensayo e incluir a 50 niños más. Ethan lo estudió con desconfianza. ¿Puedes hacer eso? Mírame, respondió William con la confianza que había construido su imperio. El cementerio se veía diferente a la luz de la mañana. Un año atrás, William había visitado por fría obligación. Hoy, estaba junto a la tumba de Melissa con Ethan a su lado, ambos llevando flores silvestres recogidas del prado de la cabaña del lago. A ella le encantaban estas, dijo Ethan, arreglando cuidadosamente su ramo contra la lápida. Sus movimientos eran más medidos ahora, los tratamientos experimentales le daban una sutil estabilidad a su condición, pero no la recuperación milagrosa que William había esperado en secreto. William observó a su hijo con una mezcla de orgullo y persistente tristeza. 6 meses después del inicio del programa de ensayo ampliado, Ethan se había convertido en una especie de líder entre los participantes, su resiliencia inspirando a niños y padres por igual. La comunidad médica había tomado nota de la inusual expansión del ensayo, financiada principalmente con la fortuna personal de William después de que su junta corporativa limitara la participación de la compañía. Traje algo, dijo William, sacando un sobre de su chaqueta. A diferencia de la carta amarillenta de Melissa que había cambiado su vida un año atrás, esta era nueva y crujiente, sellada con deliberado cuidado. ¿Qué es? Preguntó Ethan. ¿Una carta para tu madre? William la colocó junto a las flores. El gesto se sintió simultáneamente tonto y necesario. Ethan asintió con inesperada comprensión. Yo también hablo con ella a veces. Aunque no pueda oírme. Quizás sí pueda, respondió William, sorprendiéndose a sí mismo con el sentimiento. Se sentaron juntos en un banco frente a la tumba, el sol primaveral calentando sus hombros. William nunca había imaginado encontrar paz en un cementerio. Sin embargo, allí estaba, un momento tranquilo y silencioso compartido con su hijo, contemplando a la mujer que había conectado sus vidas de maneras que ninguno podría haber anticipado. ¿Recuerdas cuando se enfermó? Preguntó William con cuidado, una pregunta que había persistido desde su conversación en la cabaña. Ethan asintió.
Sucedió rápido. Estaba cansada todo el tiempo. Luego los médicos encontraron algo en sus pulmones. Su descripción clínica le recordó tanto a William a sí mismo que fue sorprendente. No podía pagar al especialista, así que su médico de cabecera hizo lo que pudo. El pecho de William se oprimió. Nunca me pidió ayuda. Dijo, ya tenías tu propia vida. Que no querrías que te molestaran. La voz de Ethan no contenía acusación, solo el relato de un niño de los hechos tal como se los presentaron. Se equivocó, dijo William en voz baja. Yo habría ayudado. ¿Lo harías? Ethan lo miró directamente. ¿La persona que eras entonces, habría ayudado? La pregunta quedó suspendida entre ellos, honesta e inquebrantable. No lo sé, admitió finalmente William. Y eso es algo con lo que tendré que vivir. Permanecieron en un silencio contemplativo hasta que Ethan habló de nuevo. La noche antes de morir, mamá me hizo prometer que te encontraría. No solo porque necesitaba un lugar a donde ir, sino porque todavía creía en ti. Los dedos de Ethan trazaban patrones en el reposabrazos de su silla de ruedas. Dijo que estabas destinado a más que hacer dinero. Que podrías cambiar el mundo si recordabas por qué empezaste a hacer medicina en primer lugar. La garganta de William se contrajo con una emoción inesperada. En sus momentos finales, Melissa había visto algo en el que él había olvidado hacía mucho tiempo que existía. El joven investigador idealista que alguna vez soñó con curar enfermedades, no solo lucrarse con ellas. Estoy tratando de recordar, dijo William en voz baja. Mientras se preparaban para irse, Ethan miró hacia la tumba. ¿Crees que estaría orgullosa de nosotros? ¿De cómo somos ahora? William consideró los cambios del último año, no solo en sus prioridades comerciales o en las adaptaciones de su hogar, sino en sí mismo. Los muros que había construido durante décadas no habían desaparecido por completo, pero se habían agrietado lo suficiente como para dejar pasar algo vital. Sí, respondió con certeza. Creo que lo estaría. El titular apareció en los sitios web de noticias financieras de todo el mundo. El titán farmacéutico William Taylor se deshace de la participación mayoritaria en Taylor Pharmaceuticals. En el estudio recién renovado de la mansión Taylor, ahora accesible con puertas más anchas y un escritorio que se adaptaba a la silla de ruedas de Ethan, William cerró su laptop mientras su hijo entraba rodando. Realmente lo hiciste, dijo Ethan, sosteniendo una tableta que mostraba el mismo titular. Vendiste tu compañía. No exactamente, corrigió William. He retenido una participación minoritaria y un puesto de asesor, pero sí, he liquidado la mayoría de mis acciones. La batalla corporativa había sido brutal. Después de la continua insistencia de William en priorizar la investigación de enfermedades raras, la Junta había organizado lo que equivalía a un golpe de Estado, amenazando con expulsarlo por completo. En lugar de luchar, William había hecho una retirada estratégica, vendiendo su participación mayoritaria por una cifra que hizo jadear a los analistas financieros. La señora Chen de tu junta estuvo en la televisión, continuó Ethan. Llamó a tu decisión inexplicable y contraria a los intereses de los accionistas. Una pequeña sonrisa tocó los labios de William. Patricia siempre tuvo un don con las palabras. ¿Estás triste por eso? ¿Por perder tu compañía? William consideró la pregunta con genuina reflexión. El imperio que había pasado 20 años construyendo lo había definido por completo, hasta hacía un año. Ahora se sentía como desprenderse de una piel que se había vuelto demasiado ajustada. No, respondió con sinceridad. Estoy listo para lo que viene. Lo que venía ya estaba tomando forma en el edificio del centro que William había comprado en su totalidad. La Fundación Taylor para la investigación de enfermedades raras ya no era solo un concepto en papel, sino una realidad física con laboratorios equipándose y científicos reclutándose. El Dr. Jenkins llamó, le dijo William a Ethan. Ha aceptado el puesto de director de investigación. Las cejas de Ethan se alzaron. ¿El tipo que te llamó tiburón? El mismísimo. La expresión de William se tornó seria. Es brillante, ético y no teme decirme cuando me equivoco. Exactamente lo que la Fundación necesita. A medida que la primavera se convertía en verano, la Fundación tomó forma con notable rapidez.
La perspicacia empresarial de William, liberada de las restricciones de ganancias, demostró ser igualmente efectiva para avanzar en la investigación médica. El ensayo ampliado que había comenzado con Ethan ahora incluía a más de 100 niños en todo el mundo. Una mañana, apareció un artículo destacado en una importante publicación científica que resaltaba el enfoque poco convencional de la fundación. El periodista había acuñado un nuevo apodo para William, el reformador farmacéutico. Mejor que tiburón, comentó Rebecca, mostrándole el artículo a William durante el desayuno. William negó con la cabeza. No estoy interesado en la rehabilitación de mi reputación. No, asintió Rebecca. Pero importa a quienes observan, especialmente a él. Señaló con la cabeza hacia Ethan, que estaba absorto en una videollamada con otro participante del ensayo del otro lado del país. Esa tarde, mientras William se preparaba para una reunión de la fundación, encontró a Ethan esperando en el vestíbulo. ¿Puedo ir contigo hoy?, preguntó. Quiero verlo. En la sede de la fundación, William observó con silencioso orgullo cómo Ethan exploraba los laboratorios, haciendo preguntas astutas que impresionaron incluso a los investigadores veteranos. El niño que había entrado en su vida un año atrás, asustado y solo, ahora se movía por el espacio científico con propósito y creciente confianza. ¿Es esto lo que querías cuando empezaste Taylor Pharmaceuticals?, preguntó Ethan más tarde, mientras contemplaban el piso de investigación desde la nueva oficina de William. Es lo que debería haber querido, admitió William. En algún punto del camino, olvidé el propósito detrás de la ganancia. Mientras se preparaban para irse, un investigador se acercó con resultados preliminares de un nuevo protocolo. William comenzó a revisar los datos, luego hizo una pausa y le entregó la tableta a Ethan. ¿Qué piensas?, preguntó. Entiendes esta condición mejor que nadie. Había pasado un año desde el lanzamiento de la fundación. Lo que había comenzado como la misión personal de William se había convertido en una respetada institución de investigación, atrayendo a las mentes científicas más destacadas del mundo. El ensayo de tratamiento ampliado ahora incluía a más de 200 niños en 5 continentes, con prometedores resultados de estabilidad en muchos casos, incluido el de Ethan. Hoy se cumplía el 10º cumpleaños de Ethan. La mansión, antes fría y estéril, se había transformado en un hogar lleno de evidencias de la presencia de un niño, pósteres científicos adornando las paredes, tecnología adaptativa integrada sin fisuras y un piano de cola en la sala principal donde Ethan practicaba a diario a pesar de su condición. ¿Todo listo para esta tarde?, preguntó William a Rebecca mientras preparaban el desayuno. El Dr. Jenkins confirmó las visitas al laboratorio, respondió ella, y todos los niños del grupo de apoyo de Ethan vendrán a la fiesta después. William asintió, todavía maravillándose de lo completamente que había cambiado su vida. El hombre que una vez rechazaba invitaciones a cenar de líderes mundiales ahora anticipaba con entusiasmo una fiesta de cumpleaños infantil. Cuando Ethan entró en la cocina, William le entregó una pequeña caja envuelta. «Feliz cumpleaños, hijo». Dentro había una insignia con el nombre de Ethan y el logotipo de la fundación, investigador junior oficial, leyó Ethan en voz alta, su rostro iluminándose. No solo de adorno, explicó William. El Dr. Jenkins dice que tus observaciones sobre los efectos del tratamiento han sido invaluables. Quiere que empieces a documentarlas formalmente. Más tarde esa mañana, llegaron a la sede de la fundación, donde una vez William se había movido por espacios corporativos exigiendo deferencia, ahora caminaba junto a Ethan, adaptando su ritmo al de su hijo. El laboratorio había sido preparado para visitantes, con experimentos en curso asegurados de forma segura pero visibles. El Dr. Jenkins lo saludó cálidamente, el antiguo adversario ahora un aliado de confianza en su misión compartida. «Llega el cumpleañero», anunció, guiándolos a través de las puertas de seguridad hacia el piso principal de investigación. Según lo planeado, todo el equipo de investigación esperaba, junto con varios niños del programa de tratamiento que vivían cerca. Lo que William no había esperado era la pantalla de presentación que mostraba Proyecto Ethan, el nombre formal de la iniciativa de investigación insignia de la fundación. «Hemos logrado un avance», anunció el Dr. Jenkins.
La terapia de proteínas modificadas está mostrando resultados notables en la prevención de una mayor degradación del tejido muscular. Mientras el Dr. Jenkins explicaba los detalles técnicos, William observaba a Ethan absorber cada palabra, haciendo preguntas que reflejaban una comprensión sofisticada de su propia condición. El orgullo hinchó su pecho. No la fría satisfacción de la conquista corporativa, sino algo más cálido y profundo. Durante el recorrido, William notó que Ethan gravitaba repetidamente hacia una investigadora, la doctora Sarah Chen, una brillante neuróloga que se había unido a la fundación 6 meses antes después de dejar un prestigioso puesto en Johns Hopkins. La doctora Chen me ha estado ayudando a entender cómo funciona el tratamiento, explicó Ethan cuando William preguntó más tarde. Me explica las cosas sin menospreciarme. En la fiesta de cumpleaños posterior, William observó la natural compenetración de la doctora Chen no solo con Ethan, sino con todos los niños. Se movía entre sillas de ruedas y ayudas para la movilidad con facilidad. Su genuino interés en su experiencia era evidente. Su hijo es notable, le dijo a William en voz baja mientras los niños disfrutaban del pastel. Sus ideas realmente han influido en nuestra dirección de investigación. Saca su inteligencia de su madre, respondió William. La doctora Chen lo estudió pensativamente. Y su determinación de cambiar el mundo, de su padre, creo. Esa noche, mientras Ethan mostraba sus nuevos libros de ciencia a los últimos invitados que quedaban, William se quedó atrás, contemplando la escena. Su hijo, rodeado de amigos, animado a pesar de sus limitaciones físicas, encontrando alegría en el descubrimiento y la conexión. Por primera vez, William se permitió sentir algo contra lo que se había protegido cuidadosamente, esperanza. No solo por el pronóstico médico de Ethan, sino por la vida que estaban construyendo juntos. Una que tenía significado más allá de los balances y las cuotas de mercado. Habían pasado 2 años desde aquel fatídico día en el cementerio, cuando un niño en silla de ruedas le había entregado a William una carta que lo cambió todo. La sede de la fundación bullía de anticipación mientras investigadores, pacientes y familias se reunían para un anuncio trascendental. En el laboratorio principal, modificado para acomodar las muchas sillas de ruedas presentes, el Dr. Jenkins estaba junto a la doctora Chen, ambos radiantes de emoción apenas contenida. William esperaba en la parte de atrás con Ethan, observando cómo la gente llenaba cada espacio disponible. ¿Nervioso?, preguntó William, notando las manos de Ethan inquietas en los reposabrazos de su silla de ruedas. Un poco, admitió Ethan. A los 11 años, había crecido, sus rasgos madurando para mostrar aún más parecido con William, aunque su sonrisa seguía siendo enteramente de Melissa. El Dr. Jenkins dio un paso adelante para dirigirse a la multitud. Hace 2 años, cuando William Taylor se me acercó para dirigir esta fundación, pensé que era un truco publicitario. Una risa agradecida recorrió la sala. No podría haber estado más equivocado. Hoy anunciamos que la terapia de proteínas modificadas, combinada con el revolucionario enfoque de tratamiento genético de la doctora Chen, ha demostrado un éxito sin precedentes en los ensayos clínicos. Un murmullo recorrió la audiencia mientras la doctora Chen tomaba el relevo, explicando en términos accesibles cómo el tratamiento no solo detenía la progresión de la enfermedad, sino que en algunos casos permitía la regeneración del tejido dañado. Y ahora, concluyó, me gustaría invitar a Ethan Taylor a hacer una demostración. Todas las miradas se volvieron hacia la parte de atrás de la sala, donde Ethan estaba sentado en su silla de ruedas. William se arrodilló a su lado, con voz baja. Recuerda, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Ethan asintió, la determinación marcando su mandíbula. Con William de pie cerca pero sin ayudar, Ethan se impulsó para ponerse de pie. Se contuvo la respiración colectivamente mientras él permanecía de pie, temblando ligeramente, pero erguido. Luego, con deliberada concentración, dio un paso adelante, luego otro. La sala estalló en aplausos mientras Ethan caminaba lenta pero firmemente por el suelo del laboratorio. Cuando llegó a la doctora Chen, las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella mientras lo abrazaba. William permaneció en la parte de atrás, su propia visión borrosa por la emoción. Más tarde esa noche,
En el jardín de la mansión, que ahora presumía de amplios senderos y áreas de descanso accesibles, William, Ethan y la doctora Chen, Sarah, como la llamaban ahora, plantaron un joven roble. A mamá le habría encantado esto, dijo Ethan, apisonando la tierra alrededor de la base del arbolito. Sus movimientos seguían siendo cuidadosos, el tratamiento no era una cura milagrosa, sino un comienzo notable. Lo haría, asintió William, pensando en la carta que había dejado en la tumba de Melissa un año antes. Su confesión, su gratitud, su promesa de ser el padre que ella había creído que él podría ser. Sarah dio un paso atrás para admirar su trabajo. Durante el último año, se había convertido en una presencia constante en sus vidas, su brillantez igualada por su compasión, su presencia trayendo calidez a espacios que alguna vez fueron fríos. Tardará años en crecer, observó Ethan, mirando el esbelto árbol. Las mejores cosas lo hacen, respondió William, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Un gesto que una vez se sintió extraño pero que ahora surgía con naturalidad. Mientras la luz del atardecer se desvanecía, William observó a Ethan caminar lenta pero confiadamente hacia la casa, con Sarah a su lado, discutiendo su último proyecto de ciencias. El niño que había entrado en su vida roto y asustado ahora avanzaba con propósito y esperanza. William permaneció junto al arbolito un momento más, reflexionando sobre el extraordinario viaje de despiadado titán farmacéutico a padre, de buscador de ganancias a sanador. El verdadero milagro no estaba solo en el avance médico o en los pasos de Ethan. Estaba en su propia transformación, en aprender que la verdadera riqueza no podía medirse en cuotas de mercado o precios de acciones. Tenías razón, Melissa, susurró al aire crepuscular.